Yo creo que no era consciente, a pesar de que siempre quise dedicarme a la divulgación, creo que no era consciente de lo relevante que era para la sociedad, cómo funciona la ciencia, por qué la ciencia se hace como se hace, por qué Chile es un país que tiene tan buena ciencia a pesar del paupérrimo presupuesto que recibimos, ¿cachai? Son muchas cosas de las que yo no era consciente, pero que actualmente digo como, esto lo tiene que saber todo el mundo, porque la gente paga sus impuestos con esto. Hola, ¿cómo están? Saludo a todos y a todas las personas que están viendo o escuchando este capítulo. Hoy tengo una invitada muy especial. Seguimos con el área de las ciencias y tenemos a nuestra Connie, más conocida en redes como Dociencia. ¿Quién es Connie? Cuéntanos. Bueno, hola a todos, muchas gracias Cote por invitarme. Me siento muy afortunada, es primera vez que me invitan a un podcast. Yo tengo uno ahí que lo dejé ahí a medio camino porque era muy difícil grabar. Y bueno, mi nombre es Connie, soy divulgadora científica, estudio un doctorado en neurociencia, soy bioquímica y además soy cofundadora de la ONG Olivino que busca promover el pensamiento crítico en la población. Algo tan importante que tanta falta nos hace. Connie, todos los capítulos tienen esta misma estructura y son 3 preguntas muy importantes para partir. Y la primera es, ¿crees en el impacto de las y los profesores en sus estudiantes? ¿Y cuál es la importancia que tú le asignas a esto? Uy, absolutamente. Mira, te voy a contar una anécdota. Además, no lo mencioné, pero además soy cofundador, o sea, soy mentora del programa Provoca, que Provoca es un programa que promueve vocaciones científicas, ¿ya? Y en este programa yo me formé como mentora para guiar el camino de otras mujeres y niñas en ciencia, ¿ya? En todas las disciplinas, ciencia, matemática, ingeniería, tecnología, ble. Y resulta que ya este es mi segundo año de mentoría y el jueves tuve la primera sesión con las chicas que se van a mentorear este año, son puros estudiantes de enseñanza media, y lo que más se repite es que quien las inspira, quien las mueve, quien las invita y las incentiva a interesarse por carreras científicas son las profes de biología. Entonces, absolutamente, absolutamente. Los profes promueven el amor por el conocimiento, los profes promueven la curiosidad, los profes despiertan la curiosidad. Si bien el primer trabajo viene en las familias, los profes ahí tienen un rol clave en mantenerla y despertarla por otras cosas, por otros intereses. Entonces, sí, absolutamente. Creo y sí. Y bueno, también lo dice la evidencia. Claro, bueno, y considerando que hoy en día las y los estudiantes pasan más horas con sus profesores Claro, que en la claro, casa. claro. Oye, me encantó eso. De hecho, me encantaría que podamos invitar a alguna de esas estudiantes al Hoy podcast. sería bacán. O también se podría dar los contactos de quienes gestionan el Provoca, que son unas mujeres increíbles, increíbles. No, me encantó. Lo encontré buenísimo. Y me emocionó mucho también escucharte, como lo decías de una manera muy genuina. Y no puedo dejar de preguntarte cómo fue tu experiencia como estudiante, tanto en el colegio como en la universidad. Como qué impacto recibiste tú de tus profes. Uy, bajísimo, bajísimo. De hecho, eso también lo tengo muy fresco en la memoria porque es algo que estuve pensando el jueves en esta sesión de mentoría, donde claro, son 4 estudiantes y estoy con una comentora, con otras chicas, participamos de este proceso. Y bueno, ellas están en otro momento de la vida, en otro momento de la educación. No sé cuántos años debemos tener de diferencia, 10 años. Nos educamos, ellas se están educando 10 años después que yo. Y yo no tengo referentes, po, ¿cachai? Nosotros les preguntamos, ¿quiénes son tus referentes? Y decían, no, profes de biología, profes del colegio, profes de otras cosas que han participado en bootcamps y qué sé yo. Yo no tuve referentes en el colegio, nunca, nunca. O sea, primero, en la media, hubieron 2 años que no tuve profe de biología ni de química.
no teníamos ese ramo, ¿cachai? Igual yo vengo de un contexto bien, bien vulnerable. Después, al año siguiente, llegó una profe de química y biología que trató de llenar ese vacío de conocimiento que teníamos, pero no se pudo, ¿cachai? No fue tan fácil. Y después nos quitaron al profe de física. Entonces, no tuve referentes en el colegio. Sí tuve un profe de matemáticas que era muy bueno, pero su forma de enseñar era muy castigadora. Muchos estudiantes sentían miedo, genuinamente miedo de las matemáticas, como esa aversión, ese rechazo. Entonces, no. En el colegio, para nada. Y en la U, al menos en el pregrado, tampoco. O sea, por supuesto que habían profes increíbles, pero en realidad muchos de ellos no son profes, son académicos. Ujú. Son académicos que algunos se forman un poco haciendo diplomados y cosas para ser profe, pero la gran mayoría no, y eso se nota. Y aparte, pucha, no sé cómo decirlo, pero es como que yo me sentía, y todavía me pasa un poco, me sentía completamente ajena a ese mundo. ¿Cachai? Como yo estudié en la Universidad Católica, pero vengo de un contexto demasiado vulnerable. Entonces, mirar a estos profes en la U era como, no sé, son como semidioses, ¿cachai? Y nunca sentí esa cercanía, nunca vi ese modelo de rol, ni nada por el estilo. Entonces, realmente, al menos en el pregrado, nunca me sentí inspirada por ningún profe. Ahora sí, mi actual jefa, que está, bueno, que es la jefa de mi laboratorio en el que estoy, es una mujer increíble, una persona que me inspira totalmente, es una mujer que es muy mamá, pero que también es muy estricta, es muy trabajadora, promueve mucho que nosotros trabajemos, nos apoya muchísimo en todo. En la ciencia pasa mucho esto de que te dicen como, bueno, usted tendría que estar en el laboratorio todo el tiempo, haciendo experimentos y no sé qué. Y ella no es así, pues. Ella apoya todos mis proyectos de divulgación, todas las cosas que hago, ella las apoya y eso para mí ha sido, pero es que fundamental. Fundamental. Oye, eso último que dijiste lo vamos a dejar ahí como en stand-by para retomarlo porque, las personas que nos están escuchando, viendo, ya tal vez disfrutaron del capítulo del Seba Molina y ahí hablábamos justamente de eso, como esta lucha, entre comillas, entre el ser científico y el ser divulgador científico. Claro. Así que lo vamos a dejar Ya. ahí y quería preguntarte en relación a tu propia experiencia con profe. ¿Cómo crees que esa experiencia que tal vez podríamos calificar como más, entre comillas, negativa, impactó en el cumplimiento de tus metas y sueños o en cierto punto determinó en tu vocación y elección profesional? Ahí, no sabes qué, es que, insisto, lo tengo muy fresco porque todas estas preguntas que tú me estás haciendo, yo me las hice el otro día en la sesión que tuvimos del Provoca con las chicas, porque yo decía, no sé cómo diablos llegué a ser científica. O sea, fue algo que yo siempre quise, ¿cachai? Siempre quise ser científica. Como que desde muy niña, eso es lo que yo quería. Y nunca ningún profe me orientó a decirme, oye, esta carrera te va a servir para ser científica. Porque claro, yo quería ser científica, pero no tenía idea cómo. ¿Cachai? Como, ¿qué se estudia para ser científico? En ese momento no lo sabía, en la media no lo sabía. Entonces, realmente no sé cómo lo hice. ¿Cachai? Como que fue casi que pura obstinación de quiero hacer esto y lo voy a lograr. ¿Cachai? Sí, otras personas me ayudaron, compañeras de colegio que eran un poquito más grandes que yo, que ellas ya como que, no sé, también habían cachado que existía esta carrera que yo estudié, que era bioquímica, y ahí me orientaron, pero así como que alguien haya impactado como trascendentalmente en mi experiencia, al menos hasta el pregrado, no, la verdad es que no. Entonces no sé cómo, no sé por qué ni cómo decidí quedarme. Es una respuesta que no la tengo porque recién el jueves como que me hizo clic, ¿cachai? Como que dije,
oye, yo no tenía a nadie que me guiara para esto, po. Yo ni siquiera sabía que existía esa carrera hasta que llegué a la universidad y empecé a conocer personas de otras carreras. Bueno, como- sí. O sea, habían carreras que de verdad yo no tenía idea. Por ejemplo, antropología, que está en mi misma facultad. Claro. Yo no tenía idea qué era la antropología porque nunca lo aprendí en el colegio. No, pues Y nadie mi te familia enseña. menos. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy si pregunto, me van a quedar como... Claro, sí. Yo creo que mi familia todavía no entiende qué es lo que hago, por ejemplo. No tienen idea, no saben qué es la bioquímica, no creo que sepan qué implica un doctorado tampoco, Claro. así que... Sí, bueno, estamos trabajando para cambiar eso, como para que el conocimiento no dependa del lugar donde tú vienes. Claro, Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. absolutamente. Connie, tú estudias neurociencia y siento que la neurociencia hoy está como en todas partes, pero como que está, pero no está. O sea, a ver, Uy. como que está, pero no sé qué tan neurociencia es esa neurociencia. Bueno, sí, hay mucho que se ha usado como para marketing. Se usa mucho el recurso de la neurociencia para marketing y en realidad son cosas súper falsas. Muchas veces hay mucho chanta queriendo hacer coaching o cosas por el estilo de neurociencia y no tiene nada que ver con lo que dice la evidencia, pero nada que ver. Sí, y en educación pasa muchísimo esto de que se habla mucho ahora de neurociencia y como que todo igual se lleva a la neurociencia. Yo al menos siempre estoy estudiando cosas y del tema de educación y siempre sale al baile la neurociencia. Entonces, bueno, puede que hay personas que estén escuchando, viendo esto y hayan conocido la neurociencia, tal vez tengan como una idea, pero puede que otras no. Entonces, para ti, o para ti o para la ciencia en realidad correctamente, ¿qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es el estudio de las neuronas, el cerebro, ¿cachai? Pero se puede estudiar desde diferentes áreas. Se puede estudiar desde lo que yo estudio, que es la perspectiva de biología celular, molecular, ¿cachai? Lo puedes estudiar desde el área de la psicología, que también es súper importante, y ahí puede ser desde el lado más clínico o desde el aprendizaje, que también es súper importante, ¿cachai? Entonces es un área súper amplia que en Chile al menos solo existe ya como en el posgrado. No existe como una carrera en neurociencia. Probablemente en la U, al menos en los ramos en las carreras de psicología, me imagino, deben tener algunos ramos como de neurociencia o que involucre al menos el concepto, pero yo que me formé como científica, nada de neurociencia. O sea, eso es algo que yo hasta el día de hoy reclamo. Que, chuta, yo decidí dedicarme a un doctorado en neurociencia, pero ni siquiera tuve clases de anatomía del cerebro. Claro. ¿Cachai? No es parte de mi formación. Entonces, sí, hay un vacío ahí súper importante cuando la neurociencia es algo que sirve no solo para el aprendizaje, que es como a lo que más podríamos llegar a relacionarlo, sino que sirve también para entender el estilo de vida de las personas, sirve también para generar políticas públicas. Entonces es algo a lo que le deberíamos poner más atención, sin duda. Y particularmente al área de la educación, porque, bueno, puede ser porque soy profe, pero para mí la educación como que es todo, como que ahí es la base literalmente de toda la sociedad. Entonces, ¿cómo crees tú que podría aprovecharse en educación? Bueno, mira, ahí quiero relevar el rol que tiene la Fundación Arrebol, que es una fundación en Chile, es una organización que busca promover diferentes estrategias de aprendizaje basadas en evidencia científica. Tienen un diplomado bastante bueno, tienen cursos también, talleres, y ahí quien lidera y quien está a la cabeza es Evelyn Cordero. La han invitado a muchas cosas, en muchos programas, y hay algo que me gustaría mencionar, que este año es el año del cerebro. No sé si sabía. No tenía idea. Este año se celebra en Chile el año del cerebro. Y paso el dato. Va a ocurrir un evento que se llama Neurofest, ¿ya?
Neurofest es un evento de divulgación científica sobre neurociencia abierto a toda la comunidad. Se hizo el año 2024. ¿24? Sí, 2024. ¿Fue en la U de Chile o no? Sí, fue en la U de Chile. Se hizo el año fuimos. 2024. Ahí conocí a Rebol. Ahora me acordé de eso. Bueno, ese evento cuando se planificó, cuando se estaba organizando, nunca se pensó que iba a llegar tanta gente. Nunca. Nadie. No es que no le tuviéramos fe, pero es un evento de divulgación científica, pues, ¿cachai? Uno ya viene con la concepción a priori de que la gente no está tan involucrada en el aprendizaje ni en el conocimiento. No cabía ni un alfiler. Sí, habían unas filas tremendas. Habían unas filas. Sí, estuve ahí en la fila. Ya. Pero ¿qué te dice eso? Te dice que el conocimiento y el aprendizaje mueve a la sociedad, ¿cachai? Sí. Y tenemos que ponerle más énfasis a eso. Y, no me acuerdo cuándo va a ser el Neurofest, me parece que es en septiembre. Pero lo interesante de esto es pero lo podemos difundir en busquémoslo. Sí. Pero lo interesante de esto es que esta versión de Neurofest viene acompañada de FALAN. ¿Qué es FALAN? FALAN es un encuentro latinoamericano de neurociencia. ¿Cachai? Entonces se va a unir diferentes sociedades científicas en Chile y la divulgación científica. Entonces ya no vamos a tener como este espacio de elite de ciencia para científicos, sino que va a ser un espacio de ciencia para sociedad, para la sociedad, ¿cachai? Entonces es un cambio de perspectiva que está ocurriendo y es donde tenemos que poner más atención, porque claro, existe el cambio de perspectiva desde los científicos hacia la divulgación, pero también hay un cambio de perspectiva desde la gente. La gente muestra una necesidad de aprendizaje, ¿cachai? Si bien, no sé, pues las personas pasan mucho tiempo metidas en TikTok. ¿Cuántas veces la gente te dice, lo aprendí por TikTok? Muchísimas. Yo lo digo siempre. Porque la gente está buscando, no solo buscan como el dumb scrolling, sino que también buscan contenido, buscan aprender algo, buscan informarse a través de. Entonces, no es que la gente no esté involucrada en el conocimiento, solo que han cambiado las formas, han cambiado las perspectivas. Totalmente de acuerdo. Y me diste el pase perfecto para preguntarte sobre la divulgación científica. Uy. Y bueno, y ahí después te voy a contar algo del Neurofest, porque estaba pensando mientras te escuchaba cómo podríamos incluir ahí al área de la educación, como de pronto hacer algo con profes que estén trabajando en el tema y qué sé yo. Pero volviendo a lo otro, te quería preguntar cómo cabe aquí la divulgación científica, que es en el fondo lo que tú haces en redes, y por cómo te conocí también con ese video tan maravilloso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la divulgación científica en redes sociales? ¿Qué pasa como con esto de, pero cómo vas a estar hablando de ciencia en TikTok o en Instagram? Y lo que te decía anteriormente, como de este choque entre los que son científicos y los que son divulgadores. Mira, yo creo que yo llegué a... No sé si es que yo llegué. Yo me estoy formando en un momento histórico, ¿ya? O las personas que nos estamos formando en este momento, en diferentes áreas del conocimiento, estamos en un momento histórico porque está ocurriendo un cambio de paradigma, que tiene que ver con todos los procesos sociales que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, el estallido social y muchas cosas que han pasado en Chile y en el mundo. Y yo creo que quienes son un poco más mayores que yo han vivido más el yugo de como, oye, ¿qué estáis haciendo? O sea, tú andate a hacer experimentos. ¿Cachai? Como de menospreciar un poco el rol de la divulgación. Eso pasaba yo creo que hace unos 4 años. Pero hoy en día creo que la gran mayoría de los científicos que se han formado en generaciones un poco más jóvenes, e incluso los más viejos en realidad, entienden que la divulgación científica hoy día es clave. Es clave, es necesaria, es sustancial para que los procesos sociales empiecen a cambiar. Desde las distintas áreas del conocimiento. Creo que es algo que
que se ha entendido que es una necesidad, pero además los científicos hoy en día entienden que es algo que tienen que hacer. A veces algunos por obligación y otros porque de verdad sienten esa responsabilidad. En mi caso, yo siento ese llamado desde hace mucho tiempo. Desde que entré a la U, yo dije, no sabía cómo, no tenía idea cómo, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo para compartir lo que yo sé de una forma más amigable. Claro. Sí, es cercana, porque en el fondo a veces el desafío es ese, como si tomo un libro y leo directamente como de ciencia y qué sé yo, puede que no voy a entender nada y eso me va a desmotivar y es como no sirvo Claro. para esto, que es un poco lo que pasa a veces en los colegios. Entonces es necesario ahí la pedagogía de hacer como cercano al lenguaje y que efectivamente pueda llegar a las personas que, O sea, que se quiere. Ahí yo, no sé, tal vez me va a pegar, no creo que sea una carrilera, pero no muchos se van a atrever a decir esto, que es que incluso los científicos no entienden cómo leer paper. Es súper difícil leer un paper, ¿cachai? No es algo fácil, no es fácil analizarlo, no es fácil sentarte a leer una cuestión que está escrita en un lenguaje alto en tecnicismo, ¿cachai? Que, no sé, muchas veces depende del lugar donde se escriba, qué tan entendible es, porque no en todos los países se habla tan bien inglés como en otros, y eso es lo otro, que está en inglés, que no es, que ya es como el idioma universal de la ciencia, pero pucha, la gran mayoría de los latinos no sé si hablan inglés, ¿cachai? Entonces, siento que hay mucho ego detrás de esto, como de yo sé más, yo sé comunicar, o sea, como yo sé ciencia y qué sé yo, pero el real desafío es como decir, oye, yo en verdad puedo analizar esto que está aquí y no solo comunicarlo a mis pares, sino que puedo comunicarlo a cualquier persona. Y eso no es algo fácil. No, esa es la magia de la pedagogía. Toma años de entrenamiento y también tenéis que entrenar una cierta seguridad, ¿cachai? A mí todavía me pasa que, no sé, pues estoy leyendo un paper y digo, oh, qué interesante esto, no sé qué, y después digo, chuta, ¿lo habré entendido bien o no? ¿Cachai? No es tan fácil. Claro. No es tan fácil. Oye, y dentro de todo esto, ¿cómo llega ONG Olivino? Bueno, es algo que llegó, pero al mismo tiempo yo fui parte de la formación de esto. Bueno, yo empecé a hacer divulgación científica el año 2024. Y empecé con esto, pues como agarrando artículos y transformándolos, ¿cachai? Transformándolos en un video, en un lenguaje amigable, cómodo, que fuera amigable para mí también. Y para toda la familia, básicamente. Y resulta que en el 2025, como más o menos en estas fechas del año pasado, me escribe Luna, que es la cabeza de todo esto, de ONG Olivino, y me dice, yo quiero hacer algo contigo, pero contigo. Así. Y yo como, o sea, no nos conocíamos, ¿cachai? Yo no sabía quién era ella no tenía idea quién era yo, solo nos seguíamos por redes sociales. Y de hecho yo la molesto por eso, porque le digo que fue un poco jote en acercarse a mí. Decirme, yo quiero hacer algo contigo y qué sé yo. Bueno, conversamos y me comentó este proyecto que ya notaba que todas las personas que buscan comunicar conocimiento estaban muy solas en sus esferas. Y que en vez de estar solos en sus esferas necesitamos articular ese conocimiento. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Le dije yo, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo estoy pensando en fundar una organización, me dijo, quiero hacer una fundación. Y ahí empezamos. Y ahí le metimos chala al asunto. Y ya el año pasado hicimos la primera asamblea de la ONG Olivino, que es una organización sin fines de lucro, que busca promover el valor social del conocimiento en Chile, en virtud de nuestro propio proceso democrático y en virtud también de generar una sociedad más sabia. Y ha sido un proyecto sumamente desafiante, la verdad. No ha sido nada fácil porque son muchas cosas.
O sea, yo no tenía idea de lo que significaba hacer una fundación. ¿Cachai? Que los trámites, que no sé qué, que articular a la gente. Y ahí, bueno, la Luna ha hecho un trabajo increíble. Yo, de hecho, le digo siempre como, no sé, no tengo idea cómo lo haces, porque ella le habla a todo el mundo, ¿cachai? Como ella ha contactado a muchos divulgadores, tenemos a muchos divulgadores de renombre, tenemos a la Tere Paneque, a Gabriel León, tenemos al Seba Molina también, a la señorita Réplica, la misma Evelyn Cordero también es parte de nuestra comunidad de personas, entonces hemos logrado construir una comunidad súper grande de más de 400 personas hoy en día, que nos comunicamos principalmente a través de WhatsApp, de comunidades en WhatsApp, y que logramos generar la primera red nacional de divulgadores en Chile. Es algo que no existía, y que tampoco teníamos idea de cuántas personas están tratando de compartir conocimiento, no solo a través de redes sociales, sino también de formas más análogas, como actividades en los territorios y cosas por el estilo. Y son 347 personas, me parece, más de 300, en Chile, ¿cachai? Y esos son a los que llegamos. Sabemos que hay gente a la que no hemos llegado todavía. Sabemos que hay gente que no es parte de esto todavía. Entonces, el número puede ser chiquitito en relación a la población total de Chile, pero es un número súper grande de personas pensando que el conocimiento todavía es un privilegio, ¿cachai? Entonces, ha sido algo súper desafiante, pero con lo que estoy sumamente comprometida y pucha, qué ganas de que este proyecto, que ahora es un proyecto, en el futuro pueda sentar las bases de cómo se comunica el conocimiento en nuestro país, de la relevancia que tiene el conocimiento en nuestro país en las distintas áreas, ya sea ciencia, educación, las áreas más sociales, humanidades, las artes, ¿cachai? Porque finalmente todas las áreas de conocimiento son válidas y son necesarias, porque eso es lo que construye a las comunidades, eso es lo que sienta la cultura de las comunidades y nada, así es como en torno a eso articulamos también nuestra forma de vivir. Oye, si yo te digo ciencias, artes y humanidades para la transformación social. Es el eslogan de nuestra ONG. ¿Qué viene a ti con esto? ¿Por qué transformación social? Porque, mira, yo creo que la gente, bueno, hablo de la gente como si yo no fuera gente, creemos o no nos damos cuenta que todas las referencias que tenemos, ya sea, no sé, en las calles, ¿cachai? Cómo están constituidos los edificios, las cosas que nos gusta ver, las cosas que nos gusta comer, siguen una cierta estética que tiene que ver con nuestra cultura y que tiene que ver también con la forma en que decidimos vivir, pues, ¿cachai? Y no sé, siento que muchas de las cosas que están sucediendo hoy día es porque no hemos sido conscientes de que el conocimiento en sus diferentes aristas, ciencias, artes y humanidades, está dentro de nosotros, ¿cachai? Pero lo hemos olvidado. Y creo que la realidad actual que estamos viviendo, que es terrible, es muy terrible, tiene mucho que ver con eso y ahí también hay que hacer un mea culpa, o sea, quienes somos partidarios más de la izquierda cometimos un error muy, muy grave en imponernos moralmente sobre las otras personas, como si, no sé, solo lo que hiciera la izquierda está bien, es válido éticamente. Eso hoy en día ha generado mucha aversión, mucho rechazo y bueno, es el reflejo de lo que está pasando hoy día y yo no quiero decir que somos todos culpables, sino que somos todos responsables de de lo que está viviendo nuestro país. Claro, un poco esto como del disfrute lo votado. Sí, me carga. Oye, Connie, ¿y cómo se da la pelea entonces para democratizar el conocimiento? Ay,
No sé. La pregunta del millón. No tengo idea cómo se da la pelea. No creo que haya una receta. Creo que la estamos descubriendo. No solo como hablando desde la organización, sino hablando como desde la realidad de cada quien que busca democratizar el conocimiento. Creo que estamos recién aprendiendo a cómo hacerlo, porque estamos volviendo a recuperar ese valor social del conocimiento, ¿cachai? Yo creo que no era consciente, a pesar de que siempre quise dedicarme a la divulgación, creo que no era consciente de lo relevante que era para la sociedad, cómo funciona la ciencia, por qué la ciencia se hace como se hace, por qué Chile es un país que tiene tan buena ciencia a pesar del paupérrimo presupuesto que recibimos, ¿cachai? Son muchas cosas de las que yo no era consciente, pero que actualmente digo como, esto lo tiene que saber todo el mundo, porque la gente paga sus impuestos con esto. Todas las personas pagan mi doctorado, por ejemplo, ¿cachai? ¿Cómo yo no les voy a devolver con algo que si todo Chile está pagando para que yo me forme y para que otros se formen también? Y ahí volvemos a la educación. Sí, la educación como la base. Entonces quería hacerte una pregunta. ¿Qué crees que nos falta como sociedad y en cuanto a políticas públicas para que se deje de ver la educación como un gasto y se entienda el valor profesional que tiene cuidar a quienes educan y revalorizar el trabajo que hacen las y los profesores? Creo que nos falta autoconocimiento. Creo que hemos, como que tenemos mucho esto de criticar al de al lado y de no hacernos responsables de nosotros mismos. Culturalmente estoy hablando. Entonces creo que se habla mucho de que, no sé, por ejemplo, pongamos el ejemplo de mi situación. Qué lata, estar hablando todo el rato de mí. No, pero dale nomás, el capítulo es tuyo. Pongamos el ejemplo de mi situación. Yo fui una cabra que se formó en un contexto absolutamente vulnerable. No tenía profes en el colegio, ¿cachai? Claro, no era mi culpa porque yo era estudiante, pero tampoco era culpa del profe que no tenía, po. ¿Cachai? Entonces, no sé, los papás, mi mamá incluida, era como, no, es que los profes son malos y no sé qué. Bueno, ¿por qué ella no me cambió de colegio? ¿Cachai? Entonces, tenemos mucho esto de culpar al de al lado cuando somos nosotros quienes tenemos que hacernos responsables de nuestra propia realidad. Y ahí, creo que cuando eso recién pase, la sociedad va a empezar a ser un poco diferente. Y se va a valorar mucho más el conocimiento, que ha sido la base de nuestra sociedad por los siglos de los siglos, solo que ahora no lo sabemos, ¿cachai? O sea, piensa en sociedades antiguas. Las sociedades antiguas le rendían culto a las cosas que sabían, ¿cachai? Se guiaban por las estrellas. Y hoy en día no hacemos eso. No, y estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que el cambio parte por nosotros y por nosotras, desde cosas muy pequeñas hasta cosas más grandes. Para ir finalizando, Connie, quería... No quiero que acabe. Sí, está muy bueno. Está Está muy bueno, pero podemos seguir después comiendo lasaña. ¿Qué mensaje le enviarías tú a la sociedad? Que bueno, era un poco lo que estabas diciendo. ¿Qué mensaje le enviarías a la sociedad? Y también preguntarte qué mensaje le enviarías a las y los profes que nos están escuchando y viendo. Voy a partir por lo de los profes. Yo creo que los profes tienen que responsabilizarse del rol que ocupan. Creo que tienen que ser muy conscientes todos de que son la base de la sociedad. Literalmente, si hacemos una pirámide, ellos están ahí, abajo, ¿cachai? Entonces creo que todos, pero no solo los profes que se forman como profes, todos quienes ejercen este rol de docente, tienen que ser muy, no sé, como tienen que responsabilizarse mucho de su rol, asumirlo y llevarlo no como una mochila, sino como una misión personal, ¿cachai? Porque a las finales ellos no están haciendo algo para ellos, ¿cachai? Están haciendo algo para todos.
Y eso creo que es lo más importante. Ese es el mensaje que yo daría. Y a la sociedad, a la sociedad yo le diría que seamos más autoconscientes. Eso. Que dejemos de señalar tanto al de al lado y que aprendamos de nuestros propios procesos, de nuestros propios errores, de nuestra propia historia. No solo hablando como desde lo personal, sino con el entorno también. Revisemos la propia historia de Chile y veamos cómo ha sido cíclico todo. Y a las autoridades, ¿qué mensaje le darías tú en torno, en torno al valorar el rol docente? A las autoridades les diría que tienen que trabajar en conjunto con los profes, que recluten a los profes, reclútenlos, hagan mesas de trabajo, escúchenlos, porque esa es la base de todo. Es simplemente eso, como trabajen con ellos, más que escúchenlos, trabajen con ellos en conjunto, creen alianzas, porque esa es la base de nuestra sociedad. Me quedo con esa palabra, con alianzas. Yo creo que el trabajo en red es la clave para todo y por eso me gustan tanto las redes sociales, porque esto mismo, o sea, nosotras no nos conocíamos. Claro. Tal vez nos vimos esa vez en la U de Chile del 2024. Oye, sin sí, ni siquiera yo di una charla ahí. Tal vez sin ni siquiera saber de nuestra existencia, ¿cachai? Sí, Tal vez no conversamos, no tengo idea. Porque me acuerdo que había muchos stand. Y fue gracias a las redes sociales que pudimos hacer esto, así que me encanta. Tengo un regalito para ti, que te envía un emprendimiento familiar de una colega, ¿sí? No. Imprebooks, que tienen planners, agenda, libreta. De hecho, desde la ciencia me imagino que igual te gusta mucho la libretita y todo, así que paso el dato y para todas las personas que nos están viendo y escuchando hay código de descuento. Así que hay un 15% de descuento y aquí está. Te hice un spoiler, pero ya qué lindo. Vas a poder ver por tu propia cuenta qué es. ¿Lo abro? Sí, dale nomás. Puedes mostrarnos. Ay, no, qué lindo, mentira. No, qué lindo, me encantó. Hermoso. Esperamos que sea de mucha utilidad. Ay, no, y sales tú. Sí. Qué lindo, me encanta. Sí. Esperemos que sea muy importante para la ciencia de este país esa libreta. Va a ser muy importante. Va a ser el cuaderno de los videos. Ay, me encanta. De los speech del video. Bueno, y dentro también hay unos stickers que preparé. Ay, un lapicito igual. Y un lapicito de capibara. No, qué tierno, me muero. Mi nuevo lápiz favorito. Me encanta. Bueno, y los stickers igual espero que estén ahí como en lugares visibles. En el compu, donde sea, porque tienen mensajes muy, muy bonitos que espero que te gusten. No, de nada. Y bueno, a todas las personas que llegaron hasta aquí, recordarles que me encuentran en redes como Bitácora de la Profe Cote, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify. ¿Y dónde encontramos a la Connie? Bueno, a mí me encuentran como Dociencia en Instagram, en TikTok y en YouTube. Ahora también tengo YouTube. Ay, me encanta, sí, me encanta. Todavía no estoy tan familiarizada con YouTube, pero ahí estamos. Y bueno, que sigan las redes sociales de la ONG también, ONG Olivino, en Instagram y en YouTube. Me encanta. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad, encantada de venir para acá. Gracias a ti. Y de la conversación que tuvimos estuvo súper entretenida, súper buena y ha sido un gustazo conocer. No, igualmente, así que de aquí para adelante hay mucho trabajo en red. Sí, total. Así que a todas las personas que están ahí acompañándonos, les envío un saludo gigante y que tengan un maravilloso día o noche dependiendo en qué horario nos están viendo. Chau, chau.